En esta mañana hemos hecho un cambio en el orden que teníamos establecido anteriormente. Hemos estado hablando, predicando acerca de las 5 solas de la Reforma. Y ya llevamos 3, nos correspondería hoy la número 4. Pero debido a las circunstancias que hemos estado viviendo en el país, en oración, estuve pensando en que hoy debíamos variar el sermón y el mensaje a la iglesia. Me comuniqué con el hermano Rolando, que tenía a cargo el sermón para hoy, e hicimos un cambio. Él va a continuar el próximo domingo. Vamos a seguir con las 5 solas. Y de esta manera entonces cumpliremos con el programa que nos habíamos trazado. Pero hoy, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón el traer un mensaje diferente a la iglesia. El traer un mensaje que nos haga despertar de la condición en que nos encontramos, en que se encuentra la iglesia, completamente dormida. Y basta ver el desarrollo de nuestras actividades para que nosotros podamos entender esto y poder darnos cuenta cómo va nuestro caminar diario con el Señor. Entonces, para hoy, el sermón tiene una connotación diferente y es el título de él, La oración del profeta Daniel, que nuestro hermano ya ha leído en Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19, donde les solicito que tengan abiertas sus Biblias mientras dura este mensaje. Oremos primeramente. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias en esta mañana porque sabemos que tú estás con nosotros. Esa es la promesa que tú hiciste, Señor, al partir de esta tierra, a la presencia del Padre, para estar allí intercediendo por cada uno de nosotros, tus hijos. Tú dijiste a tu iglesia, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y sabemos que estás con nosotros. Por eso oramos a ti, por eso acudimos a ti, por eso elevamos, Señor, este servicio de adoración y de lectura de tu palabra, para que tú, Señor, nos guíes y dirijas, para que entendamos la situación en la cual se encuentra tu iglesia. Ayúdanos, Señor, y dirígenos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Existen varios personajes de carácter atractivo y cautivante en el relato bíblico. A medida que nosotros vamos leyendo los libros diferentes de la Biblia, nos vamos encontrando con información preciosa, personas sumamente interesantes. Por mencionar algunos, José en Egipto, cómo él se mantuvo firme al lado del Señor, y su declaración tan fuerte, tan clara, tan decidida, en un momento en que se vio atraído a pecar contra Dios por una mujer. No nos dice el relato, pero nos imaginamos sumamente hermosa y atractiva. Él le dice a esta mujer, no permita Jehová que yo peque contra él. ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre más fuerte en el Espíritu del Señor!
José. Tenemos también a Josué, el conquistador. Hombre grande, hombre tremendo en la fe, que cuando vio que el pueblo vacilaba, él reunió al pueblo y le dice: no sé para dónde ustedes quieran ir, no sé a quién quieran servir, no sé si quieren ir a los dioses que tenías allá con los amorreos al otro lado del río, donde estaban antes, no sé si quieren ir tras de ellos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué decisión, hermanos queridos! Familias que están reunidas aquí, padres, madres que están en esta mañana, en este lugar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso debe ser el clamor de cada uno de nosotros, del padre, de la madre, en bien de esos hijos que Dios nos ha dado. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos a Ana, la madre abnegada, estéril, que no podía tener hijos. Y era puesta en ridículo por Penina, la otra mujer de su esposo. Y un día ella va al templo y le pide a Dios: Señor, dame un hijo. Y Dios le da ese hijo después de un tiempo. Pero ella hizo una promesa: si me das un hijo, este niño será tuyo para siempre. Y cuando el hijo nació, lo crió, lo tuvo un par de años hasta que el niño podía estar firme, y lo toma y lo lleva al templo. Por este hijo pedía. Aquí lo traigo, Señor, para que te sirva. ¡Qué ejemplos, hermanos! ¿Qué ejemplos nos dan estas personas a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana? Tenemos a Ruth, la moabita, proveniente de un pueblo que adoraba a dioses, proveniente de un pueblo en que los padres, para agradar a su Dios, llevaban a sus hijos y los quemaban delante de ese Dios. Y ustedes saben cómo los quemaban. Era una figura de metal, hueca por dentro, donde ponían fuego, y cuando las manos estaban al rojo, depositaban ahí a sus hijos. ¡Qué terrible! ¡Qué crueldad! ¡Qué espanto! Pero esta mujer, Ruth, sale de ese pueblo, se junta con Noemí, su suegra, y cuando muere su esposo, Noemí vuelve a su tierra y Ruth le dice: no me pidas que te deje, porque eso le pidió ella. Vuélvete a tu pueblo. No me pidas que te deje, porque contigo voy a ir a todas partes. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué hermosa Ruth, bisabuela de David, de donde provino nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Qué gente, qué hombres, qué jóvenes, qué mujeres más decididos para servir al Señor. Tenemos a Esdras, tenemos a Nehemías. ¿Usted ha leído, hermano y hermana, la historia de estos hombres, de estos valientes, de estos héroes de la fe? ¿Los ha leído? ¿Los conoce? ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? ¿Conoce su Biblia? ¿Conoce la palabra de Dios? Allí están Esdras, Nehemías, y podríamos seguir mencionando una cantidad más de hombres y mujeres que se entregaron de lleno para servir a su Dios. Y tenemos también a Daniel, de quien hemos leído su oración en esta mañana. El joven noble llevado en cautiverio a Babilonia,
nos produce admiración por su carácter decidido y por su enorme fidelidad a Dios. Lean el libro de Daniel para que lo conozcan, sepan de quién estoy hablando. Conozcan a este jovencito que desde antes de los 20 años fue llevado en cautiverio. Y lo único que hizo estando en cautiverio fue honrar y glorificar el nombre de Dios y no inmiscuirse con las prácticas paganas del pueblo en el cual fue llevado como esclavo. En el capítulo 9 está consignada su oración a Dios, después de haber visto una visión que mostraba el futuro, especialmente en lo que concernía a Israel, su patria. Y vamos a ver algunos aspectos de esta oración. Primero veamos la preparación que tuvo Daniel para poder tener esta oración por su pueblo y cómo se dirigió a él. En este capítulo 9, versículos 1 y 2, leímos ya anteriormente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel era cuidadoso al leer las Escrituras. No las leía como muchas veces las leemos nosotros. Rapidito, pasemos de una hoja a la otra, sin tomar en cuenta lo que estamos leyendo. Él era cuidadoso al leer las Escrituras. ¿Y qué libro estaba leyendo Daniel? Estaba leyendo el profeta Jeremías. Y se fija en lo que dice Jeremías en el capítulo 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Daniel estaba leyendo y se da cuenta que esta profecía es con relación a su pueblo, ahí en la esclavitud, en Babilonia. Y entiende, y el Espíritu Santo lo ilumina para que comprenda la Escritura. Y Daniel ve que estas profecías eran sobre el término del cautiverio de Israel en Babilonia, después de 70 años. Entendió Daniel que la profecía estaba por cumplirse. Faltaban pocos años para terminar con el cautiverio. Él tenía ya a ese entonces cerca de 80 años de vida, de edad, y había sido llevado a Babilonia poco antes de cumplir los 20 años. Por lo tanto, él hace una resta rápida y se da cuenta que está pronto a cumplirse la profecía de Jeremías, la palabra de Dios para su pueblo, que iba a ser liberado de la esclavitud. Entonces, Daniel buscó a Dios en oración. Tal vez al leer el pasaje, nuestro hermano, muchos fuimos leyendo en forma descuidada, como cuando siempre leemos un capítulo, un pasaje. Pero vamos ahora a fijarnos un poco en lo que leímos. Daniel buscó a Dios en oración. Desde el versículo 3 al 19, al final de la lectura, vemos cómo Daniel está orando a Dios y pidiendo por el pueblo, pidiendo por él mismo, pidiendo por la nación, pidiendo por la restauración de su pueblo. Y la disposición de Daniel para orar fue muy clara. Volví mi rostro al Señor.
volví mi rostro al Señor. ¿Qué nos dice esta palabra? Mirar al Señor. Mirarlo de frente. Mirarlo claramente a su rostro, al Señor Dios, para dirigirse a Él en esta oración. Y lo mira no en una forma física porque no podía ser Dios visto en ese momento por Daniel, pero lo ve espiritualmente. Cuando nosotros oramos, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué está nuestra mente? Mientras nuestros labios pronuncian la oración. ¿Qué estamos pensando en ese momento? Mientras oramos, estamos preocupados del resultado del partido de fútbol. ¿O estamos preocupados de la comida que tengo que preparar? ¿O estamos preocupados de la diligencia que tengo que realizar? Cuando oramos a Dios, tenemos que mirar su rostro espiritualmente, estando en la presencia de Dios, estando frente a Él, poniendo todo nuestro ser frente a nuestro Dios, a nuestro Señor, buscándole, dice después. Volví mi rostro al Señor buscándole. ¿Qué significa esto, buscándole? Una oración intensa, ferviente, deseo de comunión con Él, buscándole. ¿Dónde estás, Señor? Yo voy a ti. Señor, escúchame. Señor, oye mi clamor. Oye mi palabra, oye mi voz. Porque te necesitamos. Porque necesitamos la presencia tuya en medio nuestro. Y le dice después, buscándole en ayuno, cilicio y ceniza. Ayuno, cilicio y ceniza. 3 actos de abnegación. Dejar de comer un tiempo para orar al Señor. Dejar de hacer muchas cosas que hacemos en el día para orar al Señor, para meditar en su palabra, para buscarle en oración. El viernes tuvimos un día de oración y ayuno. Algunos no pudimos mantener un ayuno continuo, tuvimos que variar un poco la forma, porque en mi caso, con diabetes que tengo, no puedo ayunar todo un día, es peligroso. Y además los remedios que tenemos que tomar necesitan que estemos alimentados, pero tenemos que dejar la mayor parte del tiempo. En vez de ponernos a hacer otras cosas, regar el jardín, hacer tantas cosas, ese tiempo aprovecharlo en la oración, en la comunión con el Señor. Ayuno, cilicio y ceniza. Cuando ellos estaban angustiados, se ponían un saco encima, un vestido, y echaban ceniza sobre su cuerpo, como señal de humillación. El rey David, cuando ese hijo que tuvo con Betsabé estaba muriendo, estaba enfermo de muerte, él no comió, él no participó en nada, él se puso un saco encima y se tiró en la ceniza, en el polvo, para humillarse delante de Dios. Hermanos amados, queridos, de la iglesia Palabra y Vida, ¿cuánto nos humillamos nosotros delante de Dios? ¿Somos capaces de humillar nuestro ser? ¿Somos capaces de humillar nuestro espíritu delante de Él? Nuestro cuerpo delante de Él, para servirle, para adorarle, para agradarle, para buscar su voluntad en nuestra vida.
estos actos de abnegación y contrición y dolor en busca de una comunión intensa con el Señor y aflicción por el pecado cometido, eran hechos por estos hombres de fe, por estos hombres grandes que buscaban al Señor. En esta condición de preparación espiritual, no de una oración ligera y descuidada, como muchas veces la hacemos, como yo muchas veces lo hago, como tú lo haces, hermano y hermana. Señor, bendice estos alimentos, gracias, Señor, y estamos listos con la cartera en la mano para tomarla y salir corriendo. No. Al Señor tenemos que adorarlo con cuidado y entregar nuestro ser completo a Él para adorarle. En el versículo 4, Daniel da el primer paso y fue reconocer la grandeza de Dios. Dice el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Allí está la oración de Daniel, comenzando a comunicarse con su Padre. Muchas veces comenzamos nuestras oraciones pidiéndole a Dios directamente lo que buscamos, lo que queremos, lo que necesitamos. Pero es importante la adoración a Dios al dirigirnos a Él. Decirle a Dios lo grande que es, lo maravilloso que es. Decirle nosotros a Dios, reconocer en Él su grandeza, su amor, su bondad para con nosotros. Y no simplemente empezar a orar, te pido, Señor, por esto, por acá, por allá, por lo otro, por esto, amén. Alabemos al Señor cuando comencemos a orar, a dirigirnos a Él. Adorémosle con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestro ser. Reconocer su grandeza y su amor hacia nosotros. Qué importante es. Dios no lo necesita, pues esto no cambia en nada su esencia, pero para nosotros es bueno, porque declaramos así nuestra dependencia de Él, que es lo que siempre debemos buscar. El segundo paso fue de confesión de pecado. Los versículos 5 al 10. Daniel reconoce su propia culpa. No dice, este pueblo ha pecado y por eso fue traído en cautiverio. Esta iglesia ha pecado y por eso se encuentra en esta condición. Daniel reconoce su propia culpa y comienza su oración diciendo, hemos pecado. Hemos pecado. Pero resulta que yo soy el pastor de la iglesia. Entonces, ¿por qué tengo que confesar esto, verdad? Hemos pecado. Hermanos y hermanas, porque a cada momento estamos ofendiendo a nuestro Dios con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestras intenciones. Estamos ofendiendo a nuestro Dios. Y por eso tenemos que reconocer delante de Él, hemos pecado, te hemos ofendido, hemos insultado tu nombre con nuestra forma de ser. Y de esta forma se incluye Daniel demostrando su conciencia de culpa y su humildad. Y varias
frases que vienen después de esto. Él dice, hemos cometido iniquidades, pecados que no tienen nombre realmente. Hemos actuado impíamente, sin santidad, sin entrega al Señor. Dice Daniel, hemos sido rebeldes, porque Dios nos dice que de tal manera tenemos que caminar y andar en nuestra vida, pero nosotros queremos andar a la manera nuestra, a como yo creo que debo andar, a como yo pienso que tengo que comportarme, y hacemos caso omiso de lo que Dios nos dice y enseña en esta su palabra. Nos hemos apartado de tus mandamientos. Leemos los 10 mandamientos ahí en Éxodo capítulo 20 y leemos la lista y muchas veces entendemos y nos damos cuenta que nos hemos apartado de los mandamientos de Dios, de sus mandamientos santos y buenos en los cuales Él quiere que nosotros vivamos. No somos salvos por cumplir los mandamientos como hemos visto en Gálatas, pero sí tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a los mandamientos de nuestro Señor. No hemos obedecido a tus profetas. Esto es lo mismo que desobedecer su palabra, por cuanto Dios habló por medio de ellos. Tuya es la justicia, dice Daniel, reconociendo la perfección moral de Dios. Nuestra, la confusión de rostro, la vergüenza propia por el pecado. Qué vergüenza nos produce cuando hemos hecho algo malo, ¿verdad? Cuando éramos niños y éramos sorprendidos en algo malo que habíamos hecho. Y papá o mamá nos llamaban al orden, venga jovencito. ¿Y qué teníamos que hacer? Agachar nuestros rostros para que no vieran nuestra vergüenza en Él. Y Daniel dice así en su oración, nuestra la confusión de rostro, la vergüenza propia por el pecado. También reconoce que Dios tiene misericordia y puede perdonar, aunque contra Él habían pecado y le habían ofendido por medio de sus rebeliones. El tercer paso de Daniel fue reconocer el justo castigo que merecía su pecado. Por lo cual, dice, versículo 11, capítulo 9, versículo 11, dice aquí, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Hicieron esto, lo otro y aquello, te desobedecieron, y este es el resultado a esa desobediencia. Por lo cual, por todos los actos de rebelión expresados anteriormente, ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Y cuál fue esa maldición? Ser llevados como pueblo, como nación, esclavos a una nación contraria, enemiga, y tener que someterse durante ese tiempo a esa nación por haber sido desobedientes a Dios. Hermanos, que no caigamos nosotros en lo mismo. Que nos levantemos nosotros para obedecer los mandamientos de Dios, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer a nuestro Señor en todo lo que Él nos dice y nos pide que tenemos que hacer. Dios siempre llamó a su pueblo a rendirse a Él y obedecerle y cumplir sus mandamientos. Pero el pueblo no quiso. El pueblo
simplemente dijo no. Dios les dio una directriz que tenían que seguir y el pueblo dijo no, yo me voy por acá. Como si su pensamiento fuera superior al de Dios. El pueblo no quiso. Ni los reyes, ni los príncipes, ni los gobernadores lo hicieron. Por eso dice, nunca fue hecho algo así a Jerusalén, como lo que ellos estaban viviendo. El profeta Ezequiel dice en una parte de su mensaje y profecía, busqué hombre que se pusiera en el vallado, que se pusiera para defender lo del Señor entre todo el pueblo, y no lo hallé. Y no lo hallé, hermanos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ponerte para defender la palabra de Dios que vive en nuestro corazón? Hermanos amados, me ha tocado profundamente el corazón. Algo de toda esta marea de cosas que han llegado en esta semana. Lo que hacen ciertas personas que son dirigidas por pensamientos políticos y son entrenados para que donde ellos vayan estén dejando la semilla de su pensar político. Donde estén, actúen dentro del orden de su pensamiento político. Donde ellos vayan, estén dejando una semilla de su pensamiento político. Y me dio una profunda tristeza y dolor darme cuenta que como pueblo de Dios, nosotros cerramos nuestros labios cuando tenemos que ir a distintos lugares y no llevamos la palabra de Dios como debiéramos llevarla siempre. Como Dios nos ha dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero Ezequiel dice, busqué hombre que se pusiera en el vallado y no lo hallé. ¿Serás igual tú, hermano o hermana? Que cuando sea necesario predicar el Evangelio, predicar la palabra, estar allí en el negocio, en el almacén, en el bus, en el tren, en donde quiera que estemos, ¿estás dispuesto a entregar la semilla preciosa del Evangelio para la gloria de nuestro Dios, para la gloria de nuestro Padre? A pesar de todo el mal que les había caído, Daniel dijo, a pesar de todo lo malo que habían recibido, de todos los sufrimientos que habían vivido, Daniel dijo, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Hermanos, y dejamos que las calamidades nos caigan encima, dejamos que el dolor, la aflicción hagan preso de nuestra vida y nosotros nos mantenemos neutrales y no imploramos el favor de nuestro Dios. ¿Has orado en esta semana por tu patria? ¿Has orado en esta semana por los hombres que de una u otra forma, no quiero referirme ni a izquierda ni a derecha, ni a nada de eso, pero que de una u otra forma han estado sufriendo? No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué debían haber pedido perdón? Por lo que dice Daniel allí, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad.
¿Cómo es tu vida, mi querido hermano? ¿Cómo actúas tú frente a estas necesidades que Dios nos pone? El cuarto paso fue implorar con fuerza la misericordia de Dios, que encontramos de los versículos 15 al 19. Daniel, reconociendo una vez más su pecado y el de la nación, procede a pedir el perdón de Dios con fuertes declaraciones de su situación. Y dice Daniel, versículo 15 al 18, dice aquí en el texto: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Está recordando cuando estaban en la esclavitud y Dios los sacó en una forma grandiosa, maravillosa, ¿verdad? Y te hiciste renombre, ¿cuál lo tienes hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel reconoce que ha pecado, que ha ofendido a Dios. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante Él confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hermanos, qué oración más profunda, qué declaración más inmensa hace Daniel aquí. Hemos pecado, te hemos dejado, te hemos ofendido, nos hemos apartado de tus caminos, no hemos hecho como tú quieres y deseas que nosotros hagamos. Hermanos, la condición de la iglesia hoy se asemeja a la que vivió Israel. Se asemeja bastante. Vivimos en una condición semejante a la que motivó a Daniel a hacer su confesión de pecado. En el mundo encontramos toda clase de depravación y pecado. Cada día estamos siendo sorprendidos por una maldad sin límites, que ya está llegando a excesos que ya realmente no podemos entenderlos. Con todas estas leyes satánicas que se están promoviendo en el Senado. Y nuestros legisladores buscando el tomar esas leyes y hacerlas una obligación para el hombre y la mujer. Porque el mundo ignora a Dios. No lo toma en cuenta para nada. Para el mundo Dios no existe, es solamente un nombre, es solamente cuatro letras que forman una palabra. Para el mundo Dios es nada. Por eso lleva una vida de pecado sin freno. No le importa dañar absolutamente nada. No le importa hacer cualquier tipo de mal. Su filosofía es: todo es aceptable, no hay nada malo, no existe el pecado. Y si llega a tener algo de conciencia con respecto al pecado, simplemente lo ignora y no hace caso de él. No le importa, ni tampoco le preocupa. Por eso, la iglesia de hoy se asemeja en muchas cosas
a la condición del mundo. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios estamos ofendiendo a Dios con nuestro pecado, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, alejándonos del Señor cada día, viniendo al templo cuando no tenemos otra cosa que hacer, cuando no tenemos que ir a un cumpleaños, a una celebración, a una actividad especial, social, cuando no tenemos otra cosa que hacer? Estoy aburrido, ¿qué hago? Voy a ir a la iglesia. Tristemente, la iglesia vive en una condición semejante. Y una pregunta importante, hermanos. ¿Esperaremos que Dios nos envíe un castigo ejemplar y doloroso para que recapacitemos? ¿Para que reconozcamos que hemos pecado contra Él? Todos los pecados que confesó Daniel en su oración podemos encontrarlos hoy en la iglesia. ¿Sí? No hay que ser exagerado para decir esto. Lean de nuevo el listado de pecados que confiesa Daniel y allí están, latentes en la iglesia. Y no solo esos, sino que muchos de los pecados que practica el mundo hoy en día. Y nos alejamos del Señor y nos apartamos del Señor. También en la iglesia hemos dejado nuestra misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Como dice Marcos 16:15. Practicamos un Evangelio acomodado a nuestros gustos y necesidades. Nos da miedo o vergüenza proclamar el Evangelio a toda criatura. Pensamos 3, 4, 5 veces antes de tomar la decisión de venir al templo a un culto de oración. Y de 50 personas que nos reunimos, normalmente en el culto de oración vemos 8 o 10, cuando es buena la asistencia. Nos apartamos de la conducta cristiana que nos revela la palabra de Dios. Leímos en nuestra parte de lectura bíblica la declaración del apóstol Pablo a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermano amado, hermana querida, ¿es para ti una vergüenza el Evangelio? ¿Tienes temor de proclamar el Evangelio a donde vayas? A donde estés, a donde entres a un lugar público. ¿Tienes temor de proclamar el Evangelio? Pablo lo declaró con fuerza. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Es esta nuestra forma de ver el Evangelio? Por eso es que se hace necesario, hermanos y hermanas de la Iglesia Palabra y Vida de Quillota, se hace necesario arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerlos, esos pecados ante el Señor y clamar por su perdón. Ay, que soy miembro de la iglesia. No importa. Miembro de la iglesia o lo que sea. Es que soy presbítero de la iglesia. No importa. Es que soy el pastor de la iglesia. No importa. Lo que sea.
estamos pecando contra el Señor. Y tenemos que reconocer nuestro pecado ante Él y clamar por su perdón, tal como Daniel lo suplicó en el capítulo que estamos leyendo. Y como dijo en el versículo 19 de esta parte, y quiero que por favor se fijen en ese versículo, el capítulo 9, versículo 19, dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es un clamor. Es un clamor como cuando el niñito ha cometido un pecado y el papá o la mamá lo va a castigar y el niño: papito, mamita, no me castigues, por favor, sí, yo he hecho lo malo, pero no me pegues, no me castigues. Y el padre, amoroso, suspende el castigo, pero lo hace de otra forma, para que el niño entienda. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, hermanas, que nos arrepintamos de nuestro pecado, de nuestra comodidad. Hermanos, hemos formado una iglesia acomodada a nuestros gustos, acomodada a lo que yo pienso que debe ser. Y no entregamos al Señor todo nuestro ser. Y mantenemos una casa de oración vacía. Nos damos el gusto de no tener un culto en la noche, porque tenemos que satisfacer otras necesidades de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra comunidad familiar, de nuestro ser, de lo que yo pienso. Hermanos, es hora de que como iglesia, palabra y vida, nosotros doblemos nuestras rodillas y pidamos perdón a Dios por todo lo malo que hemos hecho. Y nos rindamos al Señor de todo corazón para servirle con todo nuestro ser. Oye, Señor, miren este versículo 19, con tanta insistencia de Daniel. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Escúchanos, Señor, presta oído, Señor. Y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Hermano, hermana, ¿estás dispuesta a hacer esta oración? ¿Estás dispuesto a pedirle perdón a Dios por lo que hemos dejado de hacer para Él? ¿Por lo que hemos hecho y que no debíamos haber hecho? Daniel nos da un ejemplo grande. Sigamos esta línea, sigamos este camino y veremos bendiciones para nuestra iglesia. No por el gusto de tener una iglesia inmensa, grande, poderosa y ufanarnos y decir: nuestra iglesia tiene 150, 200 asistentes el día domingo. No, eso no importa. Lo que importa es que tengamos vidas entregadas, rendidas al Señor, y que todo ese cúmulo de cosas que hacemos durante la semana, que son una afrenta a Dios, dejemos de hacerlo y sirvamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Oremos. Padre Santo,
Te damos gracias, Señor, porque hoy nos hemos podido reunir en tu nombre. Te damos gracias porque tú, Señor, has enfriado los ánimos en el país y has protegido a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has cuidado. Y en este cuidado, Señor, te pedimos que nos ayudes a recapacitar en nuestra forma de mirarte, de obedecerte, de enfrentar nuestra vida cristiana. Y nos apartemos, Padre, nos apartemos voluntariamente de todo pecado, de toda maldad, de todo pensamiento que no te adore a ti, que no te alabe a ti. De todo aquello, Señor, que hacemos de continuo sin darnos cuenta que estamos pecando ante ti. Perdónanos, Señor, y límpianos, te rogamos, cada día más y más de nuestro pecado, como lo expresaba David en el Salmo. Límpiame cada día más y más. Señor, que esta sea nuestra oración y que te podamos rendir a ti vidas limpias, puras, vidas que te alaben, vidas que honren tu nombre, vidas, Señor, que sean para la gloria de tu nombre y para testimonio del Evangelio. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.